Bienvenidos a un nuevo programa de Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión sobre temáticas antropológicas relacionadas al contexto social, político, cultural que acadece en Ayacucho y en el Perú. En esta oportunidad vamos a dialogar con Carlos Raez Suárez, ¿no? En torno a su tesis de licenciatura titulado Liderazgos y Legitimación, la Organización y la Congregación Israelitas del 2001 al 2014. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Josecho? Muy buenos días. Buenos días. Coméntanos un poco más de ti para que nuestro público pueda conocerte. Ujú. Correcto, bueno, soy licenciado en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? La tesis que un poco voy a comentar ahora fue sustentada en 2016. De ahí, bueno, también actualmente formo parte del comité editorial de la revista Historia de Región, una revista que lleva por su número 11 y estamos en la convocatoria del número 12. Em, También he estado soy egresado de la maestría en política social, con mención en gestión de proyectos sociales, también por San Marcos. Y bueno, actualmente me desempeño principalmente como consultor, ¿no? En proyectos medioambientales, digamos, ligados a la minería, ligados a temas también bueno, también petróleo. He trabajado también en ámbitos municipales, proyectos de debida. Eh, y también por temporadas he trabajado en lo que es la docencia a nivel de ayudante de cátedra, ¿no? También en San Marcos, y también en parte de un diplomado en la Universidad del Centro. Genial. ¿Y cómo fue el acercamiento hacia un estudio que aborde a una religión en sus dimensiones políticas, organizacionales y más aún a los israelitas? ¿Qué fue lo que ha motivado a que puedas explorar ese campo? Ujú. Bueno, en primera instancia yo el contacto que tengo con la congregación la tuve desde niño, ¿no? O sea, yo tenía un par de amigas que eran israelitas, ¿no? Eran hijas de una paisana de mi abuelita. Y bueno, había ese contacto, esa amistad, ¿no? Y claro, obviamente ya conforme fuimos creciendo, ya ellas usaban su velo, todo ello, y me llamaba la atención, ¿no? Eso cuando era niño. Pero en ese momento yo no estaba seguro de poder, no, ni pensé que iba a ser antropólogo para empezar, ¿no? Ya cuando estaba en la carrera, buscando un tema para investigar, en ese entonces, un docente, un profesor, sugiere que vamos a decir así, la técnica para poder hacer una tesis era investigar dos temas conjuntos, ¿no? Entonces me puse a pensar y ahí me llamó mucho el tema de la religión y la política. Y digamos que en ese contexto la congregación israelita y el FREPAP más que nada cumplían con esos requisitos. Entonces, eh, y bueno, entonces ahí fue que empecé un poco ya a frecuentar también los cultos, el local partidario del FREPAP, ¿no? Bueno, la amistad nunca la perdí, así que ahí nunca hubo ningún problema, ¿no? Y bueno, empecé a acudir en ese entonces, estoy hablando entre 2011 y 2014 principalmente, y un poquito también del 15, empecé a asistir eh, sobre todo a los eventos que habían en la iglesia matriz de Cineguilla, en Lima, también al local partidario del FREPAP, en el que estaba en Surco, en ese entonces, ahora se ha cambiado, a eventos que se llaman obras de bien social, en muchos distritos de Lima también, y digamos, este fue un poco lo que consiste en mi trabajo de campo, ¿no? Poder acudir a esos eventos, poder conversar con los feligreses y los militantes, que no siempre coincidían, ¿no? Es decir, no todo israelita es febapista, ¿no? Pero casi siempre todo febapista sí es israelita, ¿no? Entonces, y bueno, entonces, poder así acercarme a distintas percepciones que había, ¿no? Y además, muy importante, yo me estaba enfocando en lo que era el contexto del siglo XXI, ¿no? Hasta ese momento,
los principales referentes, ¿no? Como Juan Ocio, por siendo el principal, habían trabajado más que nada hasta el 2000. Muchos habían cerrado en el 2000 y no había habido salvo una tesina que encontré en la Católica, de una antropóloga, Mónica de Feudis, no pude encontrar una tesis o un estudio, una investigación que abordara qué es lo que había sucedido en la congregación y en el partido en el siglo XXI, ¿no? Entonces, un poco eso fue lo que también me motivó, ¿no? Conocer qué era lo que estaba sucediendo, qué había, porque, bueno, Ezequiel Tocusi Gamonal, el fundador, fue un personaje mediático, ¿no? Incluso yo de niño lo recuerdo cuando se lanzó en el año 2000, su propaganda, todo ello, ¿no? Era un personaje que era muy llamativo, igual que sus seguidores, pero que en cierto modo, Carismático, además. claro, ¿no? Eso es lo que también mucho aprendí, ¿no? Era una persona que se comportaba, tenía un comportamiento paternalista con sus seguidores, ¿no? Alguien que además se movía mucho, ¿no? Viajaba por todo el Perú, se presentaba en distintos templos, ¿no? Y eso era algo que ya no se veía en el siglo XXI con el nuevo líder que era Ezequiel Jonas Atokusi, su hijo menor. Eh, entonces, eso también un poco me motivó también un poco a indagar, ¿no? Y intentar también incluso acercarme, ¿no? Como en su momento hizo Juan Ocio, que con mucho éxito se pudo acercar a Ezequiel Tocusi Gamonal, que era una persona abierta, recibía a todos, ¿no? Y también en su momento intenté también contactarme con Ezequiel Jonás, lamentablemente no se pudo, y hasta ahora es casi una misión imposible, ¿no? Pero bueno, todos esos... Eh, todo ese contexto fue un poco en el cual yo empecé a iniciar mi investigación, ¿no? Claro, y dentro del trabajo de campo también narras dentro de tu tesis estos desafíos que tuviste en campo, ¿no? De encarnar al Vaticano, que te puedan acusar en torno a ello, ¿no? Y Ujú, los momentos de cambio dirigencial, ¿no? ujú, Ezequiel Ataucusi, una figura pública, y luego Jonás, ujú. una figura Ausente, ausente digamos. en cierta Ujú, medida, ¿no? ¿Y claro. qué es lo que abordas a partir de ahí, después de los 2000? ¿Puedes comentarnos un poco en torno a qué encuentras y cómo comprender ahora a los israelitas? Ujú. Claro, antes que nada quiero justamente hacer una incidencia en lo que tú comentabas, ¿no? Un poco, no tuve muchas limitaciones digamos, vamos a decirlo así, con el grueso de los israelitas, ¿no? De la feligresía, ¿no? Luego con los militantes, digamos, de base, ahí no hubo tanto desencuentro. Quizá cuando me estaba un poco aproximando ya a la parte directiva, había cierto recelo por ocasiones, ¿no? Justamente por esa anécdota que comentabas, de que pensaban que yo era un infiltrado del Vaticano, que estaba recabando información, ¿no? Además, en esa época, por azares, ¿ah? Por azares yo tenía cabello largo, tenía bigote y barba, y pensaban justamente que me estaba queriendo infiltrar, ¿no? Este, pero bueno, entonces, fue la única vez fueron pocas veces, digamos, que hubo ciertas trabas, ¿no? Algunos, los de la Guardia Vieja, por así decirlo, no les gustaba mucho estar dando información. Bueno, pero bueno, ahora, retomando un poco tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pude encontrar en ese contexto? Bueno, Ezequiel Jonás Atacusi era un líder ausente o como o muy discreto, mejor dicho, ¿no? Lo que pude percibir era que en ese entonces, bueno, la congregación se sostenía mucho de la obra dejada por Ezequiel Atacusi Gamonal, ¿no? Entonces, y Ezequiel Jonás, en ese momento, no había ningún escrito de él. Ezequiel Atacusi, padre, él publicaba folletos, se venden muchos hasta ahora, eh, digamos, CDs o USBs que tienen sus prédicas que fueron grabadas en algún momento, ¿no? Hay videos, documentales, en tiendas israelitas se pueden encontrar todo ese material, pero de Ezequiel Jonás solo se tiene una sola prédica grabada, ¿no?
y después no hay nada más, ¿no? Entonces, en ese momento se sostenían mucho digamos, del carisma del padre, del carisma hereditario, justamente, del capital social dejado por Ezequiel Atokuzi Gamonal, ¿no? Y en ese momento no parecía que no había una campaña muy sólida, ¿no? Para generar un capital social de Ezequiel Jonás, ¿no? Y muchos israelitas, en cierto modo, se amparaban diciendo bueno, tampoco era necesario que Ezequiel Jonás estuviera presente, que no era necesario que estuviese produciendo porque ya su padre había dejado todo, ¿no? Entonces, mucho del capital social de Ezequiel Jonás era hereditario, básicamente. Por otro lado, también estaba el hecho de que, a diferencia de su papá, él no se manifestaba, no era de estar, por ejemplo, en eventos públicos en Cineguilla, ni siquiera, digamos, en los más importantes, ¿no? Solía enviar a su portavoz, ¿no? Para que dé mensajes en el aniversario de la congregación, de la IMIMPU, en el aniversario de FREPAP, en los aniversarios, en las fiestas solemnes, ¿no? No había tampoco ese contacto, ni un video hasta ese momento, ¿no? Entonces, nuevamente se hacía la referencia de que se estaba, Ezequiel Jonas estaba estudiando, que estaba predicando, que estaba viajando, un poco para justificar su ausencia, ¿no? En ese contexto es que también se surge una rama rebelde, ¿no? Vamos a decirlo así, porque también así se autoidentifican, ¿no? Estos israelitas que en cierto modo disentían con la junta directiva y conformaron una rama rebelde de la EMIMPU, ¿no? En la cual ellos sostenían que Ezequiel Jonás Atokuzi estaba secuestrado por su familia materna y que esa familia materna estaba cambiando las doctrinas, estaba alterando, y muchos de los que estaban en esa facción rebelde habían sido justamente cuadros israelitas y febapistas también, que habían tenido cierto poder con Ezequiel Atokuzi, fundador, ¿no? Entonces, lo que se pudo notar en ese momento es que si bien habían estas cuestiones, estas interpelaciones de carácter doctrinario, ¿no? Hacia la familia materna de Ezequiel Jonás, ¿no? También había una pugna por poder, ¿no? Por recuperar poder político, ¿no? Muchos de los cuadros y preparados que tenía Ezequiel Atokuzi padre, en su momento fueron dejados de lado en cuanto Ezequiel Jonás Atokuzi asumió el liderazgo, ¿no? Fueron dejados de lado, fueron separados, cuadros históricos, digamos, que ayudaron a conformar mucho del aparato organizacional, ¿no? El aparato burocrático, fueron separados, no siempre en buenos términos. Hay testimonios de que incluso en alguna ocasión se llegó a ver grescas, inclusive, ¿no? Pero bueno, era un poco el panorama que había en ese entonces, ¿no? Las pugnas por poder que se estaban suscitando dentro de la congregación, ¿no? Claro, y entonces creo que hay evidencias algo, ¿no? Como una organización religiosa, en cierta medida política, administrativa, institucionalizada, a Ujú. partir del carisma de un líder que trasciende después de su muerte, y luego pasa una transición y aparece, creo que una nueva dinámica que en otro tipo de organización normalmente no se presenta, ¿no? Siempre hay un líder que empieza nuevamente a reconfigurar o a legitimar lo dejado por el anterior y tiene presencia, protagonismo, reafirma a través de rituales, de memoria, de conmemoraciones, pero siempre hay alguien que continúa, ¿no? Hay una continuidad, al menos en la figura pública. En cambio, a mí me parece bastante fuerte en cómo se constituye una institución, ¿no? En posterioridad, pero trascendiendo a alguien, al personaje fundacional, fundador, que trasciende, pero no hay otra persona que sigue, ¿no? Entonces es una organización
y que se funda un carisma, pero sin la presencia de un líder que encarna o alguien que encarna al líder, ¿no? Ujú. Y esta situación, ¿cómo nos puede hacer entender las dinámicas que ahora y las apuestas que tiene tanto los israelitas y también la FREPAP? Ujú. Correcto, bueno, haciendo una cierta referencia a Weber, ¿no? La idea es, el ideal, mejor dicho, podría ser el paso de una dominación carismática a una dominación burocrática, ¿no? Pero para que se dé este paso, como justo tú mencionas una palabra clave, es necesaria justamente la legitimación, ¿no? De este aparato burocrático. Cuando yo hice esta investigación, ¿no? Pude notar que bueno, si bien pese a los cambios que hubo, eso que te acabo de mencionar, ¿no? Había un aparato burocrático consolidado, o bueno, o aparentemente consolidado, porque bueno, había pues los comités se mantenían varios aparatos de, digamos, de doctrina, todo ello, no tenían legitimidad completa, ¿no? Porque tenían una relación carismática debilitada, ¿no? Esta relación carismática que pudo establecer el fundador, Ezequiel Latacuzzi, se debilitó debido a su muerte justamente, ¿no? En el año 2000, y digamos que la ausencia, y no solamente física, ¿no? Siquiera a nivel de quizá, por ejemplo, de estudios, siquiera, digamos, ¿no? Por parte de Ezequiel Jonás, eh, no ayudaba a que se pudiera generar una legitimidad carismática, ¿no? Dependía mucho del tema espiritual, ¿no? Esta idea de que cuando fallece Ezequiel Ardocuzzi en junio, el 21 de junio de 2000, que el 24 de junio su espíritu se traspasó a su hijo, ¿no? Ezequiel Jonás. Entonces, en ese momento ya se contaba, ¿no? Con este, mm, con esta legitimidad espiritual, pero no se puede finalmente, o es difícil, mejor dicho, generar una relación carismática cuando una de las personas, la principal, dicho sea de paso, no tiene presencia, ni siquiera de manera indirecta, ¿no? O notoria. Entonces terminan en cierto modo eh, dependiendo de lo heredado. Y acá viene otra cuestión muy importante, un hecho, una anécdota, ¿no? El cuerpo de Ezequiel Atokuzi fue embalsamado y está enterrado en un mausoleo dentro de la iglesia de Cineguilla. Pero actualmente, desde, no recuerdo qué año sería, pero cuando yo empecé a asistir, a partir del 2011, 2012, no se podía, estaba prohibido acudir al mausoleo. Yo preguntaba a qué se debía, y es que me decían que durante años que ese mausoleo estuvo abierto, había más gente haciendo cola en el mausoleo que asistiendo al culto, ¿no? Y eso en cierto modo es una muestra de la dependencia que había, ¿no? Entonces, eh, la dirigencia de ese momento prohibió ya las visitas al mausoleo para, digamos, en cierto modo, también intentar evitar que dependieran tanto del padre, pero el problema es que no generaron tampoco los mecanismos que permitieran a Ezequiel Jonás generar una relación carismática, aunque sea de manera indirecta, ¿no? Pero se tienen siempre que estar limitando al padre, ¿no? También eso implicó, mejor dicho, cierta alteración de la doctrina milenarista que caracterizaba, ¿no? Entonces, hasta antes de 2000, eh, había la idea muy difundida de que el año 2000 iba a ser el fin del mundo, algo muy común en muchos movimientos religiosos. Y digamos que ya luego se empezó a hablar de que se había conseguido una prórroga, ¿no? Hasta que la palabra de Dios hubiese llegado a los cuatro cantones de la tierra, ¿no? O sea, a todo el mundo. Entonces, eso, en cierto modo, esta alteración doctrinaria también dio pie también a que se pudiera justamente
a no limitar el rango de acción de la congregación israelita, ¿no? Ahora, sobre lo que mencionabas, ¿no? El tema de cómo se ve también un poco a futuro. Yo creo que el tema político, que es el, digamos, el aspecto más, durante años, fue el aspecto más mediático de esta organización, de esta congregación, mejor dicho, ha sido también clave, ha sido crucial, justamente un poco para ir perfilando qué es lo que se espera, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, el FEPAP participaba en elecciones, ¿no? Y ahí yo justo hago en ese entonces hago una recopilación de su participación en el siglo XXI, ¿no? En las elecciones municipales del 2002 y del 2006, donde consiguieron algunos cargos, justamente, ¿no? Principalmente en la Amazonía, en algunos lugares, en Apurímac, en Chabahuacho, ¿no? En la provincia de Madeja Castilla, en Loreto, y bueno, eh, se mantenía en ese momento, ¿no? Y en el 2010, que no se presentan, en 2010, tampoco en el 2011, pierden la inscripción y durante 6 años estuvieron recaudando firmas. Y no es que les fuera difícil conseguir las firmas, el problema era que eran las pugnas internas, justo que mencionaba antes, que había que dificultaban también la inscripción del partido. El partido ya tenía firmas hacía buen tiempo, hasta que en 2016, si no me equivoco, ahorita no tengo el año claro, pero se reinscriben. Pero en ese momento eh, fue un tiempo regular en el cual aún no habían los acuerdos, ¿no? Cuando ya se recupera la inscripción y ellos participan en las elecciones de 2018, las municipales, vuelven a ganar cierta presencia, ¿no? Yo creo que con resultados que, claro, a nivel nacional quizá no muy relevantes, pero probablemente yo imagino que satisfactorios para ellos, ¿no? O sea, vuelven a recuperar sus pasiones en la selva, ganan más municipalidades como regidores, vale la pena decir, ¿no? En comparación con años pasados. Y finalmente, inclusive en Lima, en la ciudad de Lima, logran quedar en segundo puesto en un distrito, en Villa Salvador, ¿no? Entonces, vuelven a ganar un poco de notoriedad, ¿no? Pero yo creo que ya con las elecciones de 2020, ¿no? Donde logran el tercer puesto, colocan 15 congresistas, esa vuelta al escenario mediático, que estoy seguro de que también en el fondo tampoco les gustó mucho volver a ganar un poco de presencia, ¿no? Ellos no tienen un buen concepto de los medios de comunicación, ¿no? De que siempre tergiversan, de que siempre están muchas veces malinterpretando, ¿no? Entonces, les costó de todas maneras, ¿no? Pero nuevamente jugó nuevamente, los medios de comunicación juegan un rol un poco en terminar digamos, definir algunas actitudes de la congregación actual, de la junta directiva actual, ¿no? Es decir, al principio, en 2020, logran el tercer puesto, ellos no daban declaraciones, ¿no? En las primeras 48 horas fue por ahí uno que declaró y encima lo corrigieron porque se dio un discurso muy conservador, ¿no? Cuando dijo lo de que la población del LGBT tenía pues el mal enquistado en los corazones, o así se interpretó, ¿no? Luego tuvo que salir otro congresista a hablar por él y corregirlo y dar una versión más, un poco más calmada, ¿no? Un poquito más, negociadora. Pero luego de ellos, como estuvieron en silencio un tiempo, y quienes aprovecharon ahí los reflectores, porque de todas maneras pues los medios tenían que conseguir alguna historia, eh, fue que empiezan a contactar a esos rebeldes que siempre habían estado ahí. Entonces ahí vuelven a la palestra mucha gente que alguna vez tuvo cierto cargo, Javier Noriega, por ejemplo, que fue congresista en el año 95, lo buscan a él, a la otra hija de Ezequiel Tocusi, al hermano mayor de Ezequiel Jonás, a Juan Tocusi, que está pues enemistado con Ezequiel Jonás hace años, ¿no? Desde que él fue nombrado, digamos, el sucesor.
Entonces empieza a difundirse en los medios de comunicación ese tema del secuestro, ¿no? De que no, que está secuestrado, que esto, que el otro. Y justamente gana, y claro, como no se manifiestan la congregación, la dirigencia oficial no se manifiesta, empieza entonces un poquito a pegar, ¿no? ¿Dónde está Jonás? ¿Dónde esto? Y ahí fue cuando en ese año 2020, en febrero o marzo, aparece, ¿no? Justamente en Seguridad del Estado, ¿no? Se presenta Ezequiel Jonás a decir que estaba, bueno, claro, no hay ninguna aclaración, solamente fue la policía a hacer este acto de presencia, decir que no estaba secuestrado. Pero incluso este hecho fue para la dirigencia israelita actual, fue casi un golazo, ¿no? Porque, o sea, demostró que estaba con él, que Ezequiel Jonas estaba, para empezar, que estaba vivo, porque hasta hubo gente malintencionada y un poco, que solamente buscaba cierto, ¿no? Ganar cierto mediatismo, que incluso hasta empezaba a dudar, ¿no? Pero demostró que estaba presente y más importante, demostró que estaba dándole el espaldarazo a la dirigencia actual. Entonces, por más de que solamente fue una presentación a la policía, y que fue transmitido por 2, 3 minutos en los noticieros, pero les dio cierta viada, ¿no? Además, también hace un par de años, en el 21, el 22, por primera vez en la historia, Ezequiel Jonas envió un mensaje grabado por Facebook en el aniversario del partido, ¿no? Entonces, este tipo de gestos, siquiera, son pocos, ¿no? Hay que decir que son pocos, pero demuestran que aunque sea ya hay otra forma de ver las cosas, quizá de manera muy lenta, ¿no? Pero siquiera empezar a demostrar que su actual líder está presente, ¿no? Quizá por el momento aún no, quizá no aparece no lanza una prédica, o no aparece quizá en actos públicos masivos que se puedan difundir, ¿no? Pero en cierto modo fueron un par de gestos que como que para demostrar que el actual líder banca a su dirigencia actual, ¿no? Y bueno, y por ende también, en cierto modo, intenta también retomar, ¿no? Aunque por el momento muy tenuemente, ¿no? Pero intenta retomar un poco la presencia, y quizá, quién sabe, a largo plazo si podrá o no, o deseará establecer una relación carismática, retomar una relación carismática propia, ¿no? Solamente para terminar esta parte, recuerdo mucho también que se decía que Ezequiel Jonás en su momento no aparecía, no daba prédicas, también porque, bueno, eso lo decían los rebeldes, ¿no? Porque de hacerlo, se notaría quizá su falta de preparación, ¿no? Y lo que digamos, porque la congregación obviamente esperaría que su líder, ¿no? Digamos, a la altura del padre, ¿no? Entonces, digamos que por el momento, no, en ese entonces no salía mucho a la luz, justamente por el tema de la preparación, de todo ello. Y claro, eso desde la óptica oficial, ¿no? El tema de la preparación, desde la óptica rebelde, era porque simplemente se evidenciaría todas las falencias que tenía como líder, ¿no? Sí, y justo configurarse como un sujeto no político, no público, no pleitista, Ujú, creo que nos genera un desafío de poder comprender no solo a nivel individual de sus formas de relacionamiento de Ezequiel Jonás, sino creo que también nos apertura a un nuevo tipo de institucionalidad, ¿no? De cómo se va generando también nuevas dinámicas que creo que desde mi punto de vista lo que hace es un poco legitimar la memoria y cómo trasciende Ezequiel Ataucusi para dejar un precedente como el profeta que debe tener y debe seguir reinando a lo mejor espiritualmente y que a partir de ella pueda también generar esta cohesión. Puede ser de esa forma u otra, ¿no? Pero sí creo que nos plantea nuevos desafíos de entender. Y lo segundo que tenía como curiosidad es que si nos podrías dar algunas apreciaciones en torno a la participación
de movimientos religiosos, principalmente evangélicos, las que distan mucho de lo católico, que tienen mucho de populismo y que en los últimos tiempos está teniendo mucho mayor participación Ujú, política, ¿no? Y acceso. ¿Y qué significa eso para un ciudadano de pie, ¿no? Un ciudadano, por ejemplo, un campesino, hay israelita, ¿no? Con ujú, todas estas distinciones muy, muy marcadas. ujú. Entonces, ¿cuál es el desafío y qué nos invita a pensar esto para poder comprender también la política que sucede en nuestro país? Ujú. Claro, bueno, los evangélicos de forma general, ¿no? Aunque bueno, vamos a decirlo así, científicamente los israelitas no son calificados como evangélicos, ¿no? Sino que como un movimiento religioso diferente, ¿no? Usualmente los israelitas están en el mismo grupo de los testigos de Jehová, de los mormones y los adventistas, ¿no? Son colectivos que están oficialmente apartados del grueso de organizaciones evangélicas. Pero bueno, hablando incluyendo tanto a esos grupos como digamos, a los oficiales, la participación evangélica, bueno, realmente lleva poco tiempo, ¿no? En el espectro nacional, a nivel, digamos, de elecciones generales, vamos a decirlo así. Ya hace muchos años, un investigador, Tomás Gutiérrez, hizo una lista en ese entonces de movimientos evangélicos políticos, pero todos eran pequeños, que activaban usualmente en un nivel micro, ¿no? Quizá donde empezaban a ganar algo de peso, en un primer momento fue justamente en los 90 con Fujimori, en el año 90, cuando varios pastores pues se involucraron. Luego, bueno, luego muchos, los más consecuentes, digámoslo así, ¿no? Con sus creencias se apartaron, ¿no? Otros sí se mantuvieron con Fujimori. eh, y bueno, después no hubo realmente una cohesión en un sentido, pues, digamos, a un nivel de partido, ¿no? Quizá años después, a nivel, nuevamente te digo, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Quizá uno de los casos más vistosos fue el caso del Pastor Lai, ¿no? Con este partido Restauración Nacional que tampoco le fue mal, ¿no? O sea, en su momento logró colocar dos congresistas, luego también algunas municipalidades también, ¿no? Pero generalmente los evangélicos, ¿no? Tanto los progresistas, que los hay, como también los de línea dura, ¿no? Quizá los principales son los de esas campañas de con mis hijos no te metas, ¿no? Creo que se dieron cuenta que había mayor oportunidad si se desperdigaban a lo largo de distintos partidos políticos, ¿no? Eh, yo recuerdo que justo en el año 2020, cuando se dan esas elecciones complementarias, ¿no? Ingresa, por ejemplo, este pastor Oreste Sánchez, si no me equivoco, él ingresó por UPP, no estoy seguro, bien, Podemos, perdón, por Podemos Perú, ¿no? Y habían varios más, ¿ah? Pero yo lo menciono ¿por qué? Porque hubo inclusive un debate entre este pastor Orestes con María Teresa Céspedes, que era la vocera del FREPAP, de la bancada del FREPAP, y digamos que en cierto modo era como que Orestes Sánchez, no recuerdo muy bien el debate sobre qué era, pero como que él empezó a hacer alusión a motivos religiosos, ¿no? Como intentando convencer a su interlocutora y ella le contestó de una posición en las antípodas, también con un recurso religioso, ¿no? Entonces tampoco hay una sintonía total, ¿no? Los israelitas usualmente, o el FREPAP mejor dicho, se abstiene de formar alianzas, se abstiene, oficialmente vale la pena acotar, ¿no? También se abstiene de participar en la congregación, se abstiene de participar en movimientos como Con mis hijos no te metas, al menos también de manera oficial, ¿no? Este, entonces, digamos, no hay todavía un consenso en el cual se pueda decir que los evangélicos políticos tiran hacia un lado o a otro, ¿no? Quizá los más vistosos que uno puede ver
en los medios de comunicación, pues tienen posiciones más cercanas a la ultraderecha, más conservadoras, ¿no? Como también hay pocos que están en un contexto más, vamos a decirlo así, progresista, porque tampoco es tanto así. ¿No? Yo he conocido no pocos evangélicos que han estado en el Partido Morado, por ejemplo, ¿no? Que hasta ahora no estoy seguro para dónde tira. Pero bueno, entonces es, este trabajo político se va reforzando, ¿no? Los evangélicos en general contemplan que no, sí hay oportunidad de participar en política, ¿no? Hay una alternativa, ¿no? Poco para aplicar lo que, de forma general, ¿no? Un poco para trabajar, digamos, adecuadamente. Y no faltará aquel que también quiera aprovechar un poco para también difundir sus creencias, ¿no? En el caso del FEPA, por ejemplo, algo que a futuro, o que mejor dicho, en el 2020 yo pude aprovechar, ¿no? Cuando fue todo esto del 2020, pude conocer un colectivo que yo no vi mucho, no es que no vi mucho, no me acerqué mucho a un colectivo dentro del FEPAP y de la congregación, que era la juventud, por ejemplo, ¿no? Después de 2020, me parece que los jóvenes israelitas han de pronto, no se han multiplicado, no es que no existiesen, sino que simplemente han empezado ellos también a, a ofrecerse para trabajar de manera voluntaria, ¿no? Han empezado a manifestarse en mayor cantidad, ¿no? Algo que me contaban mucho es que antes de 2020, eh, digamos, dentro del FEPAP, por ejemplo, había más, siempre era difícil encontrar candidatos. O sea, digamos, armaban las listas y de pronto, ya, ¿quién quiere ir para alcalde? O ¿cuántos candidatos hay para regidores? Y no había mucho no había mucho interés, mucha voluntad, incluso tenían que escoger así, ya, usted porque, bueno, porque, digamos, cumple con los requisitos, ¿no? O usted por tal motivo. Entonces, pero después del 2020, de pronto ha habido ya más un interés genuino, ¿no? En poder participar de las listas, ¿no? Y se ha podido notar. El FEPAP en el 2021 era el partido que llevaba más candidatos jóvenes, si mal no recuerdo, o tenía uno de los promedios más bajos de edad, ¿no? Yo conocí también varios candidatos, creo que el más joven tenía justo 25 cumplidos, ¿no? Al menos en Lima, ¿no? Y había pues había más interés, ¿no? Que quizá ahí lo que un poco les falló para poder fue nuevamente la ausencia de un candidato presidencial, ¿no? Es decir, las últimas 2 semanas antes de las elecciones, cuando se dan los debates entre candidatos, uno tiene más presente, ¿no? A quienes se presentan ahí, quienes debaten, discuten, y el FEPAP no tuvo un representante, ¿no? Y peor aún, tampoco fue un representante mediático, porque hubo partidos que sin candidato, como por ejemplo Alianza para el Progreso, por ejemplo, pudo meter congresistas, ¿no? Pero FEPAP no. Pero bueno, Acuña es un personaje que tiene mucho más peso mediáticamente que Ezequiel Jonás. Entonces, eso también un poco les jugó en contra, pero bueno, no lo vieron, no los desanimó, ¿no? Ahora se quiso presentar el partido en las elecciones de 2022, por motivos legales no les dejaron, ¿no? Bueno, es lo que ellos denuncian, ¿no? Que les impidieron, que trabas subsanadas, bueno, ya asuntos legales, pero actualmente ya han vuelto a reinscribirse, ya están habilitados para participar. Así que, y bueno, algo también que tú mencionabas ahora, disculpa que se me estaba pasando, era el tema del grueso de la congregación, ¿no? Hasta en la formación de la congregación israelita eran principalmente campesinos migrantes, ¿no? Es más, eran migrantes rurales y urbanos, creo que es con lo que mejor los puedo definir, ¿no? Es decir, el mismo Ezequiel Tocuzi era un campesino que había migrado de Arequipa y que se encontraba en ese momento en la selva de Junín, justamente, pues, ¿no? Buscando un lugar también donde poder trabajar. Y luego en Lima también, cuando se traslada a Lima,
también mucho de su trabajo se realizaba justamente pues en las zonas periurbanas de la ciudad. Y esta dinámica se repitió durante muchos años en el siglo XX, diría yo, ¿no? Actualmente en el siglo XXI, claro, sigue habiendo mucha presencia del campesinado, ¿no? Es decir, esta política de las llamadas fronteras vivas, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente tema de colonización, ¿no? Siempre tiene también, ese proceso tiene también controversias, no está exento de controversias, ¿no? Pero eh, la congregación sigue apostando todavía por lo que es la colonización en la selva, en la Amazonía. Hay un traslado de muchos campesinos, sobre todo de la Sierra Sur, hacia Loreto, hacia Ucayali. No, digamos, y a nivel de político, el FEBAP no olvida digamos, todo ese bolsón campesino que lo sustenta. Por un lado eso, pero por otro lado también, ya las actuales generaciones, sobre todo en las juventudes israelitas, también se nota que hay también, a diferencia del siglo XX, hay también ahora una cantidad nada despreciable de profesionales, ¿no? De jóvenes que tienen ya una formación educativa completa, ¿no? Ligada también a universidades, institutos, ¿no? Que también en cierto modo le cambia un poco el rostro, al FEBAP sí, ¿no? A nivel político, hubo cierto equilibrio, ¿no? Estaba Richard Rubio, que era abogado de San Marcos, y estaba Raúl Machaca, que era congresista por Tacna, que era pues chatarrero, si no me equivoco, o así lo ven los medios, ¿no? Hay ahora quizá más variedad, en la que se puede apreciar en la conformación tanto de la congregación como del FEPAP, pero eso digamos, no nos aleja de su idea primaria, que es justamente con el agro al poder, ¿no? Apoyar siempre el tema de la agroindustria, apoyar siempre el campesinado, ¿no? Tenían propuestas en el Congreso, al menos llegaron con la propuesta de crear institutos agrarios en cada departamento, por ejemplo, ¿no? Digamos que no se han desligado de este ámbito, ¿no? Por más que quizá ahora tengan también, se hayan diversificado a nivel de la militancia y los feligreses, ¿no? Sí, y ya para ir cerrando un poco, eh, dentro de su práctica cotidiana, ¿no? Hay, creo, un ejercicio de reflexión constante dentro de las distintas congregaciones en comunidades. En Ayacucho, por ejemplo, yo he visto en algunas comunidades que tiene su presencia muy masiva donde se discute sobre la realidad, lo que está sucediendo, a su vez también en términos definitorios de a quién elegir, ¿no? Hay una constante reflexión no solo de la religión y cultivar la fe, sino también de pensar. Por ejemplo, en la pandemia, Ujú, los israelitas tuvieron una presencia muy importante en Ayacucho. Se fueron a los lugares periféricos y empezaron a repartir comida, papa, que eran los mismos campesinos que cultivaban en las zonas rurales y traían y iban apoyando y diciendo, ¿no? Somos nosotros los israelitas, ¿no? Definiendo y demarcándose. Y otro de las situaciones que también me llama mucho la atención es justamente en cómo la religión se encarna tan muy profundo de uno mismo que se distinguen en todo espacio, sea en la universidad, en las escuelas, están con, con esta vestimenta, ¿no? Que los ujú, identifica tanto a hombres y a mujeres y que es como un principio muy importante dentro de ellos, de ujú, cómo ser coherentes también, ¿no? Y claro, por el otro lado está las mofas, la violencia, principalmente en niñas, en niños, en contextos escolares, por ejemplo, y es bastante fuerte hasta en las mismas comunidades, ¿no? Donde existen también una cierta dinámica. ujú. Y frente a esto, quisiera plantearte también cuáles serían los retos o desafíos que desde la academia o como un ciudadano o ciudadana podemos ir reflexionando en torno también
Creo una nueva contracultura, una nueva cultura específica que ya Ujú, tiene también una gran cantidad. Creo que no hay un promedio específico, pero creo que son aproximadamente como unos 800.000 o quizás sea más, ¿no? Entonces, estas como desafíos o como tareas pendientes que la antropología debe mirar, otras disciplinas deben mirar, pero también como ciudadanos, ¿no? Que nos pueda interpelar también a convivir con alguien que tiene mucha presencia y que a su vez también es humano, igual que nosotros. ujú, correcto. Bueno, sobre el número de integrantes hasta el día de hoy, hay pues justamente hay mucho, no hay datos exactos, ¿no? Lo mismo si israelitas si se tiene un registro, lo tienen bien oculto, ¿no? Eh, Al menos para inicios del siglo XXI, Juan Ocio estimaba que se estaban reduciendo, que estarían en 80.000, ¿no? Pero en la década del 80 el mismo Sekiro Tokushi decían que eran 1.000.000, ¿no? Entonces no hay, como verás, no hay un punto. Se estima que deben estar entre 300.000, medio millón, 800.000 también, ¿no? Y bueno, sobre el tema un poco futuro, ¿no? Yo en lo particular, yendo en lo particular, a mí me hubiese gustado, ¿no? Pero bueno, una investigación muchas veces siempre está limitada por el mismo tema de los recursos de cada uno, de los apoyos que puedas conseguir. En ese entonces yo estaba quizá no muy vinculado, quizá al tema de instituciones, ¿no? Pero a mí me hubiese gustado, por ejemplo, poder de manera directa, no solamente esperando que vinieran a Lima, pero me hubiese gustado poder viajar, quizá a los lugares donde hay mayor concentración de israelitas, ¿no? Le hace la provincia de Mariscal Ramón Castilla en Loreto, o en Chalhuahuacho, por ejemplo, ¿no? Eh, Quizá el tema de las colonias es un poco más complicado, ¿no? Ingresar ahí, ¿no? Han habido equipos periodísticos que han logrado ingresar para hacer reportajes. No siempre la buena. Es muy burocrático. A veces han tenido que encontrar modalidades de un poco más y meterse a la fuerza, ¿no? Eso fue lo que narran el equipo de una cadena Vice. Bueno, pero por ejemplo, tengo una amiga, que es historiadora, que actualmente hace, por ejemplo, ¿no? Hace una maestría en antropología. Ella tiene, entre comillas, ¿no? La ventaja de que su mamá es israelita. Entonces, ella, por ejemplo, actualmente está trabajando dentro de las colonias, ¿no? Eso, por ejemplo, yo considero que puede ser, no puede ser, ¿no? Va a ser realmente una contribución muy importante, ¿no? Un poco conocer un trabajo desde dentro que no se da hace años, ¿no? Juan Ocio tuvo la oportunidad de poder viajar también a las colonias, ¿no? Ya en el siglo XXI es más difícil, pero bueno, eso quizá para un poco conocer la dinámica actual, en la cual también se desenvuelven, ¿no? Si quizá han cambiado algunos patrones, ¿no? Conocer un poco el tema también de las prácticas agrícolas, ¿no? Y quizá también en un caso un poco más controvertido, ¿no? En la zona del trapecio amazónico, que hay muchas acusaciones que también se hacen con los colonos israelitas de que están vinculados a actividades ilícitas, ¿no? Que bueno, eso también, pero claro, no, tampoco que esté incentivando a que alguien se meta en una zona tan peligroso, ¿no? Pero digamos, pueden ser temas que se pueden tocar. Yo, en lo particular, en el tema político, yo creo que hay mayor, un poco, un espacio, nuevamente, y lo reitero, el tema de la juventud, que han ganado mayor presencia a raíz de la última presentación que tuvo el FREPAP, ¿no? Y sería más interesante trabajarlo incluso de manera descentralizada, justamente, ¿no? Este, Otra cuestión, quizá en un nivel micro nunca están de más el tema de las historias de vida, también, ¿no? Un poco tanto en una ciudad como en un ámbito rural, ¿no? O inclusive internacional también, ¿no? Yo pude conocer justamente a un feligrés a raíz de la 2020 que me contactó, ¿no? Y me contó un poco su historia de vida. Él justamente era de Ayacucho, quisiera recordar la comunidad de donde era, que se trasladó de niño a Pebas, en Loreto, y actualmente luego logró estudiar y actualmente estaba haciendo un posgrado en Chile. Vive en Chile actualmente, ¿no? Esa trayectoria también
es y bueno, y sigue siendo israelita, ¿no? O inclusive también trabajar con aquellos que dejaron la congregación, ¿no? Casi todos los que han dejado son la mayor parte de los conocidos que dejaron la congregación fue en el año 2000, justamente cuando fallece, ¿no? Ezequiel Atabuzi padre. Eh, y claro, a través de esas historias de vida se pueden conocer otros hechos. El tema, por ejemplo, que tú mencionabas, el tema de las mofas, quizá el tema de ser consecuente muchas veces, ¿no? Con el tema de la vestimenta. Hay licencias, ¿no? Tampoco están cerrados, ¿no? En ocasiones eh, conozco algunas trabajadoras que, por ejemplo, una que es abogada en la OCE, ella no suele ir con velo, ¿no? Pero cuando va al culto sí lo utiliza, como también tengo otra amiga que actualmente trabaja en Devida, ella sí siempre usa su velo, ¿no? Pero no usa falda porque le resultaría muy complicado porque en el ámbito que ella se moviliza, una falda podría un poco entorpecer su labor, ¿no? Pero siempre está igual con su velo para todos lados, ¿no? Entonces, hay cierta flexibilidad en algunos de esos patrones, pero siempre llaman la atención, como dices tú, ¿no? El tema de los hombres del nazareato, ¿no? El dejarse de la barba, el cabello, que justamente dificulta que pasen desapercibidos, ¿no? Eso creo que a través de trabajos así, quizá de una historia de vida, se puede un poco comprender, conocer un poco también este tema de quizás ciertas situaciones que se han generado a partir de justamente de esas características, de algunas mofas, o curiosidad también, ¿no? Hay de todo tipo, ¿no? Creo que hay también eh, cierto, cierta, vamos a decir así, académicamente, cierto nicho para poder trabajar, ¿no? Inclusive, es más, poder comprender finalmente cuál es la tendencia de los militantes revapistas, ¿no? En el espectro ideológico, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, quizá los mayores pueden ser más conservadores y en los jóvenes he notado quizá una tendencia al liberalismo, ¿no? En un sentido social y político, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto son aspectos que se pueden cotejar dentro del ámbito de acción, de presencia de esta congregación, de ese partido, en las cuales se puede trabajar todavía mucho, ¿no? Y además que, muy importante aún, nos permite comprender a una parte que pienso yo no pequeña del Perú y más aún que sabe, como quien dice, quién sabe si pueden recuperar cierta presencia a nivel político, ¿no? Quizá a nivel regional no lo dudo, porque tienen sus bastiones, pero quién sabe en qué momento también podrán volver al Congreso. Nadie los veía en el 2020, luego de 20 años nadie los veía. Este, entonces siempre es bueno también trabajar, ¿no? Justamente poder conocer para luego no estar especulando, estar simplemente inventando o dejándose guiar por prejuicios, ¿no? Y esto de forma general, ¿no? Ya no solamente de los israelitas, sino de forma general, de muchos colectivos, de muchos movimientos eh, políticos, sociales, que muchas veces lo hemos visto solamente pensando en los últimos conflictos de hace 2 años, ¿no? Todas estas estigmatizaciones que había hacia ciertos colectivos que protestaban, ¿no? Sin indagar realmente sobre los intereses, las apuestas, los planteamientos, ¿no? Finalmente, como se dice, se teme lo que no se conoce, ¿no? Y siempre es bueno conocer de manera general para poder eliminar este miedo, ¿no? Claro, y además también que tienen otros órdenes de género, ¿no? Las relaciones mismas que surge, Ujú. algunos tabúes que quieren de cierta forma acceder también a la política para poder regular y tener y seguir con su apuesta política, ¿no? A lo mejor más adelante vamos a tener resignificaciones en torno a su prédica, a la forma, quizá vamos a ver a un Ezequiel Jonás mucho más activo, ¿no? Agradecerte, Carlos, por contarnos, comentarnos en torno a tu tesis titulada Liderazgos y Legitimación, la organización y la Mm. congregación israelitas del 2001 al 2014, producido el 2016.
Y recordarles que este programa llega gracias al Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, del Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho, y que próximamente vamos a seguir teniendo algunos conversatorios de este tipo con otras personalidades, y creo que esto nos permite y nos da también puntos pendientes de poder repensar la política, el acceso de la política de muchas personas, pero bajo determinadas confusiones entre lo político y lo religioso, y más aún en una organización que tiene una presencia institucional y muy arraigada en la Amazonía y también en los Andes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, José, por darme la oportunidad también.